Se escucha bien entonces, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno, buen día a todos. Vamos a hablar un poquito de espondilolisis. Mi nombre es Tamara Dignoto. La espondilolisis es una condición que se define como un defecto o fractura en la pars interarticularis. La pars interarticularis es la zona de unión entre el pedículo y la lámina. Es una de las zonas de debilidad a nivel de la columna posterior, porque es una zona de menor tamaño. La espondilolisis se presenta principalmente en 5% de la población general hasta en un 8%. Lo vemos en atletas que consultan por lumbalgia, hasta en el 47% de los mismos. Es una condición que se da principalmente en nadadores, en basquetbolistas, en pacientes que hacen actividades artísticas como gimnasia, gente que hace carga de peso, ¿sí? Porque está asociado también a actividades de hiperextensión de la columna. También se asocia a pacientes que presentan de por sí hiperlordosis y también se ha asociado a espina bífida. Se considera que es algo adquirido, ¿sí? Porque no se ha evaluado aún, no se ha descrito en pacientes neonatos. Así es una condición que se presenta principalmente en pacientes de 8 a 15 años y se ve frecuentemente en hombres y es bilateral, hasta en un 80% de los casos. La espondilolisis la encontramos principalmente a nivel de L5 en su mayor proporción, seguido por L4. Es más frecuente ver que ocupa un segmento, pero también podemos encontrarlos de forma escalonada hasta en un 4%. Se produce principalmente en L5 porque la zona entre L5 y el sacro es la zona de transición donde hay una mayor lordosis y donde se concentra la mayor cantidad del estrés mecánico. Lo que ocurre es que hay una situación donde se produce estrés mecánico crónico y repetitivo por un mecanismo de hiperextensión lumbar, aunque también se ha definido que puede ocurrir por un estrés agudo, por un mecanismo de hiperextensión lumbar también. Entonces, se produce una fractura en la pars interarticularis, o también llamado istmo. Tenemos tres escenarios posibles. El final de esta condición es la pseudoartrosis, y cuando no se logra la consolidación de esta fractura. Un 15% puede evolucionar y progresar una espondilolistesis, que es el desplazamiento de una vértebra sobre el segmento adyacente. Habitualmente en estos casos se produce una anterolistesis, aunque puede también ocurrir una laterolistesis. Esto se genera porque hay una desarticulación entre la columna, entre la totalidad de la columna y la cintura pélvica, por lo que la transmisión de la fuerza se genera todo en sentido hacia anterior con el consecuente desplazamiento de las vértebras. Finalmente podemos también encontrar la consolidación. Esto es en una evolución natural. Para la consolidación hay tres factores que se consideran de buen pronóstico, que es el diagnóstico temprano, la localización a nivel de L4 y que sea una espondilolisis unilateral. En estos casos, el 100% de las espondilolisis consolidan. Sin embargo, cuando se produce de forma bilateral, la tasa de consolidación se considera que es nula. ¿Cómo nos llega el paciente? El paciente nos consulta, es habitualmente un paciente, como mencioné previamente, joven, un niño, un adolescente, que tiene lumbalgia mecánica que aumenta en hiperextensión con las actividades deportivas y que disminuye en reposo. Está localizado en la zona lumbar, de forma uni o bilateral, y hasta en un 26% de los casos puede también estar irradiado hacia la región isquiotibial generando contractura de los músculos. Habitualmente no presentan alteraciones neurológicas, salvo que presentan algún tipo de desplazamiento, pero eso ya estaríamos hablando de otra patología que es la espondilolistesis. Una prueba que podemos realizar para reproducir el dolor es pedirle al paciente que se coloque de manera monopodálica y que realice una maniobra de hiperextensión de la columna. Este dolor se puede localizar de forma unilateral o bilateral según donde esté ubicada la lesión. Entonces, ante una sospecha de espondilolisis, lo primero que vamos a solicitar son radiografías, de frente y de perfil.
En estas imágenes vemos en la radiografía de perfil una alteración compatible con una fractura de la pars interarticularis a nivel de L5, que en el frente no es habitual que se pueda ver. Y también solicitamos las radiografías oblicuas de la columna lumbosacra. En realidad las radiografías oblicuas se solicitan para evaluar este signo, que es el signo del perro escocés o el signo del perro de la Chapelle, que nos muestra cómo de una forma oblicua la columna forma una imagen de un perrito escocés, considerando la pars interarticularis, como vemos en la imagen, el número 4, que sería el collar del perro. ¿Qué pasa con estas imágenes? No siempre se ve la espondilolisis con las imágenes oblicuas, depende mucho de la oblicuidad del plano en el que se hagan las radiografías. Para terminar de diagnosticarlo de forma precisa, el estudio por excelencia es la tomografía, donde solicitamos cortes axiales, sagitales, para evaluar ambas regiones. Y además, con la tomografía lo que vamos a evaluar es el grado de corticalización que tiene este defecto, y también nos sirve para hacer un seguimiento, para evaluar si consolida o no, si está resultando el tratamiento que ahora voy a mencionar. Un estudio que tiene una alta sensibilidad es el centellograma con tecnesio 99. Por ejemplo, en esta diapositiva lo que vemos son unas radiografías de un paciente de sexo masculino de 17 años de edad que consultaba con estos síntomas que mencionaba previamente, de lumbalgia mecánica en hiperextensión. Se solicitaron radiografías y no se observó ninguna alteración ósea. Pero como la sospecha era fuerte sobre espondilolisis, se solicitó un centellograma que mostró hipercaptación a nivel de las pars interarticulares de L4. Entonces, el centellograma es un arma que nos puede ayudar cuando tenemos una fuerte sospecha y tenemos radiografías negativas, y además, esto siempre lo complementamos con una tomografía. Entonces, en caso de tener una tomografía positiva, o sea, una tomografía en la que veamos una alteración, una espondilolisis, junto con un centellograma hipercaptante, también nos está informando de que es una lesión aguda. Mientras que si tenemos una tomografía donde se ve una imagen patológica y el centellograma no es hipercaptante, o sea, es un centellograma negativo, estamos ante una patología crónica. Esto es importante porque nos va a orientar el tratamiento. Y el otro estudio que finalmente podemos solicitar es la resonancia. Pero la resonancia no la pedimos para evaluar si hay una fractura o no, o para ubicar bien la fractura. La resonancia nos sirve principalmente para evaluar estadios iniciales, donde vemos en cortes secuenciales en STIR edema a nivel de la pars interarticularis, y además nos sirve para ver principalmente el estado del disco, ¿sí? Que eso es algo que también nos va a orientar en el tratamiento. Entrando al tratamiento, tenemos las opciones no quirúrgica, la opción no quirúrgica y la opción quirúrgica, ¿sí? Lo que siempre se trata de hacer es iniciar con un tratamiento médico, con un tratamiento no quirúrgico. Entonces acá es donde tenemos que diferenciar si es una lesión aguda o una lesión crónica. Cuando la lesión es aguda, lo que intentamos es lograr la consolidación. Para eso inmovilizamos al paciente con un corsé rígido, el lumbosacro, entre 4 y 6 meses, y le impedimos obviamente realizar actividades deportivas. Mientras que si el tratamiento está enfocado hacia una patología crónica, la idea es aliviar los síntomas. Entonces se le indica a los pacientes una faja ballenada de lumbosacra por alrededor de 2 a 3 semanas. Esto con la intención de aliviar los síntomas. Y se reevalúa al paciente. En los casos agudos, después de completar este tiempo de tratamiento con el corsé rígido, se solicita un centellograma y una tomografía para hacer el seguimiento y así poder evaluar si la espondilolisis consolidó o no. Y en ese caso ya se permitiría al paciente ir comenzando con sus actividades de la vida a día, de actividades deportivas en realidad. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo vamos a indicar cuando la espondilolisis sea bilateral, ¿sí? Por lo que habíamos hablado al principio, de que tienen una tasa muy baja de consolidación, y cuando encontramos persistencia sintomática más allá de los 6 meses, aún habiendo realizado un tratamiento no quirúrgico de forma correcta.
también si el paciente presenta síntomas neurológicos progresivos o si estamos ante una evolución hacia espondilolistesis. Tenemos dos opciones terapéuticas, que son la reparación de la pars interarticularis, una reparación directa, y una artrodesis segmentaria. La reparación de la pars interarticularis lo que nos permite es tratar pacientes jóvenes. ¿Sí? Los pacientes son habitualmente entre 30 y entre 25 y 30 años, según los estudios. Lo que se toma habitualmente son 25 años, menores de 25 años, con integridad del disco, sin degeneración facetaria y sin ningún grado de espondilolistesis. Entonces, con esto conseguimos una consolidación del istmo, porque se busca la consolidación directa, la reparación directa de esta fractura, restaurando la anatomía y la estabilidad del segmento, y algo que es muy importante, es que preservamos la movilidad del segmento. Es importante porque estamos tratando pacientes jóvenes con una esperanza de vida y de realizar sus actividades deportivas en mucho tiempo. Entonces estos chicos que se operan van a poder volver en su mayor parte a realizar las actividades deportivas que hacían previamente. Quizás no al mismo nivel, pero de forma muy similar, sin ningún tipo de limitación en cuanto a la movilidad del segmento. Hay diferentes técnicas que se han ido describiendo desde 1968, que el primero fue Kimura. Lo que planteó fue realizar un tratamiento de la pars colocando injerto óseo, pero sin ningún tipo de fijación interna, por lo cual este método no tuvo éxito. Fue 2 años después que Bach, en Londres, propuso realizar osteosíntesis de la pars interarticularis mediante el uso de tornillos translaminares, que pasaban también directamente por la pars, logrando así la consolidación de la misma. Acá en estas imágenes lo que vemos es una radiografía de perfil previa a la cirugía y un corte axial de una tomografía con una espondilolisis bilateral a nivel del E5, y al lado vemos el tratamiento quirúrgico en una radiografía y también en el corte de la tomografía. Mientras que, bueno, vemos una imagen del intraoperatorio de ambos tornillos colocados a nivel translaminar. En este estudio, lo que hicieron fue evaluar 25 pacientes con espondilolisis. Uno de ellos tenía espondilolisis bilateral a nivel del E3 y el resto en L5. Eran pacientes todos menores de 30 años, era uno de los criterios de inclusión, y el seguimiento fue por 71 meses. Y lo que pudieron observar es que se logró la consolidación en el 72% de los mismos a las 15 semanas, y no tuvieron ningún caso donde hayan registrado aflojamiento del material de osteosíntesis. Fue unos años después donde Morger describió una nueva técnica con una instrumentación específica para esta patología, que consistía en colocar un tornillo pedicular y un gancho sublaminar. Con esto lográbamos una fijación segmentaria pedicular, además también colocando injerto óseo, y lo importante es que no se requería inmovilización posoperatoria, no es que los pacientes tenían que estar 3 meses después con una faja vallenada, sino que se dejaba una faja un par de semanas y después no requerían nada. Las tasas de consolidación en la bibliografía oscilan entre el 56 y el 91%. Esto depende mucho también de la edad de los pacientes, porque no todos los estudios los describen sobre pacientes menores de 25 o 30 años, y también depende de la experiencia del cirujano en realizar este tipo de cirugía. Por ejemplo, en este estudio evaluaron 23 pacientes, todos ellos con espondilolisis bilateral, la mayor parte de ellos a nivel de L5, y como vemos, eran pacientes de 34 años que hicieron un seguimiento de 59 meses. Observaron resultados excelentes y buenos en el 87%, esto en cuanto a scores de actividad de la vida diaria y de limitación, con una mejoría significativa del dolor y con una consolidación del 91%. Otra técnica que se describió fue la que describió Nicole Scott en Nueva Zelanda en el 86, que fue a través de una idea de un cableado de tensión a nivel de la vértebra afectada.
Esto es, ellos describían la técnica colocando 2 alambres que pasaban a través de agujeros taladrados a nivel de las apófisis transversas y a nivel de la apófisis espinosa, logrando la compresión del foco fracturario. Lo que vieron con esta técnica es que había mucho riesgo de sangrado, mucho riesgo de lesión nerviosa, por lo cual no prosperó. La técnica que estamos utilizando actualmente es la de Tokuhashi Matsuzaki, también descrita en Japón en el año 1996, que consiste en un tornillo pedicular y un gancho laminar. Es una técnica bastante similar a la de Morger, pero es con otro tipo de instrumental, y que varía también en que el elemento que une el tornillo con el gancho es una barra. En este caso, en este estudio se evaluó la técnica de Bach, que recordamos es la de un tornillo de compresión a nivel laminar únicamente, y un tornillo pedicular con gancho. Vieron que la tasa de consolidación fue la misma, 6 meses y medio, 6,2 meses, no encontraron diferencias significativas. Si bien el grupo de pacientes fue de pocos pacientes en realidad, llegaron a una conclusión que es más o menos a la que llegan muchos autores en la bibliografía, y es que cualquier técnica que logre generar un foco de compresión y de estabilidad a nivel de la fractura va a dar buenos resultados. Acá una imagen postoperatoria de ambas técnicas. Lo que hacemos cuando no se puede realizar este tipo de tratamiento es una artrodesis segmentaria, que se hace principalmente en pacientes añosos, pacientes que tienen espondilolistesis, o cuando falló este método, cuando se trató de realizar la reparación directa de la pars y por un motivo u otro no se obtuvieron los resultados esperados. Lo importante de esto es que elimine la movilidad del segmento fusionado, lo cual después termina limitando a los pacientes en cuanto a la actividad deportiva. Bueno, vamos a presentar 3 casos clínicos de pacientes acá del Dr. Lloyd. El primero es un paciente de sexo masculino de 18 años de edad, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de relevancia, que consulta por una lumbalgia de 1 año de evolución, que lo limitaba durante la actividad deportiva. El paciente realizaba fútbol. Solicitamos radiografías, donde pudimos observar una alteración en la forma compatible con una espondilolisis a nivel de L4, y para mayor evaluación solicitamos una tomografía, donde podemos ver acá en los cortes axiales que la espondilolisis es bilateral, nivel de L4, como así podemos observar también acá en la tomografía en los cortes axiales. Este paciente se le realizó esta última técnica de Tokuhashi el 30 de enero de 2018. Y en un postoperatorio alejado podemos observar que el paciente se encontraba sin dolor, sin ningún tipo de limitación. El paciente se encuentra dado de alta y realizando sus actividades de la vida cotidiana sin ningún tipo de limitación. Esta paciente es una paciente de sexo femenino, 18 años de edad, sin antecedentes de relevancia también, que consultó por una lumbalgia de 1 año de evolución que la limitaba a las actividades de la vida diaria. En ella se puede observar en esta radiografía en el perfil una alteración en la forma compatible con una espondilolisis a nivel de L5, que podemos observar también en radiografía oblicua, y mediante la tomografía también evidenciamos que la espondilolisis es bilateral a nivel de L5. En ella se solicitó una resonancia. Para terminar, recordamos que la resonancia nos orienta principalmente para evaluar el estado del disco, para definir el tratamiento. Y en ella se realizó también la reparación de la pars con este último método el 26 de noviembre del 2019. Acá tenemos las imágenes postoperatorias. Finalmente, este caso es de una paciente de 17 años de edad, de sexo femenino. Ella consulta por una lumbalgia de 3 años de evolución que la limitaba a las actividades, inclusive por el dolor no podía asistir a la escuela. Estaba muy limitada en cuanto a movilidad por el dolor, sin presentar ningún tipo de déficit neurológico. A ella se le habían solicitado radiografías que no mostraban ningún tipo de lesión, pero ante la sospecha clínica de espondilolisis se le solicitó
una tomografía en la cual pudimos observar que presentaba una espondilólisis bilateral a nivel de D5. La resonancia, como previamente mencioné, no se evidencia ningún tipo de alteración, que la idea principalmente es esta, remarcar que no buscar una lesión ósea a nivel de la resonancia. En ella se realizó la reparación de la PARS el 23 de noviembre del 2016, y este es el último control el 22 de octubre de 2018. La paciente está perfecta, está de alta también, sin ningún tipo de limitación. Entonces, como conclusión, es algo que hay que llevarse, que es muy importante, es que ante un niño o adolescente con una lumbalgia persistente, hay que sospechar espondilolisis, es una de las principales causas de lumbalgia en niños. Es importante el diagnóstico por imágenes, principalmente radiografía y tomografía, y un centellograma también. Siempre tratamos de no operar al paciente, pero bueno, el tratamiento quirúrgico estaría indicado ante el fracaso del tratamiento no quirúrgico para aliviar el dolor y evitar la progresión a espondilolisis. Muchas gracias.